¿Es posible grabar una canción en una habitación y tener un sonido, digamos, profesional? La respuesta es sí, y de hecho hoy te voy a mostrar cómo grabo yo mismo todos los instrumentos y algunos puntos clave como en la parte de la batería, pero arranquemos por lo primero. Y lo primero que grabo es una pista de... Y lo primero que grabo es una pista de un solo instrumento de toda la canción completa, que suele ser una guitarra, pero también puede ser un piano o cualquier otro instrumento. Creo una pista de audio y grabo por línea porque en este caso voy a grabar una guitarra. Si fuera un instrumento virtual, entonces crearía una pista de MIDI. Entonces grabo toda la canción, aunque haya partes en las que no sonaría en realidad una guitarra, pero es simplemente una guía. Aunque esta pista después la voy a eliminar cuando ya haya grabado la estructura de la canción, me aseguro de que esté prolija con los tiempos y que esté bien afinada, así no me entorpece cuando empiezo a grabar los demás instrumentos. Después grabo el bajo, a veces grabo un bajo virtual usando el teclado, y otras veces grabo directamente por línea con el bajo eléctrico. Así que creo una pista nuevamente y ¡pumba! Y una vez que tengo... y una vez que tengo el bajo... y una vez que tengo el bajo y la guitarra, grabo la batería. La verdad que me encantaría tener una batería real y tengo pensado comprar uno a futuro, muy a futuro, algún día. Pero grabar una batería es un verdadero quilombo que por supuesto que vale la pena y hay muchas formas de grabarla. Pero lo ideal sería contar con varios micrófonos para ir tomando distintos cuerpos de la batería. Incluso hay micrófonos específicos, por ejemplo, para el bombo. O sea que requiere una inversión importante tanto para comprar la batería como para comprar los micrófonos y también la placa de audio, porque la mayoría de los músicos independientes arrancamos con una placa chica que tiene apenas una o dos entradas de audio nomás. Entonces, para grabar la batería necesitaríamos una placa grande que cuente con unas cuantas entradas para los micrófonos. Así que grabar una batería virtual me facilita muchísimas cosas, como por ejemplo el tema del ruido. La mayoría de los músicos no contamos con un estudio aislado acústicamente, entonces tenemos que tener en cuenta no joder a los demás con el ruido. Nunca elijo ritmos que ya estén hechos, sino que me encargo de crear un nuevo ritmo que es el que haría la batería en la canción y después edito desde el MIDI todo lo que me permite como la duración, la intensidad y demás. Y también hago lo que se conoce como humanizar la batería, que es básicamente hacer que ese sonido tan perfecto del instrumento virtual suene un poco más desprolijo y dé una sensación como más humana. Y eso lo edito golpe por golpe, así que lleva bastante tiempo. Y sobre todo editar una batería virtual no es para nada fácil como se suele creer, en especial cuando estamos buscando un sonido específico, pero todo depende del nivel de compromiso que se tenga con la producción de la canción. Así que después de grabar la batería, grabo los instrumentos virtuales como las cuerdas, los teclados, efectos de sonido, percusiones. Y los arreglos que pueda haber con guitarra también. Por ejemplo, en alguna parte que la guitarra haga la misma melodía que la voz. Y siempre dejo para el final lo que grabo con micrófono, que sería la guitarra acústica en el caso de que la canción lo requiera, y la voz principal y los coros. Es lo que más me cuesta grabar porque tengo que esperar que no pasen tantos autos, ni venga tanto ruido de la calle, o algún perro ladrando,
porque arruinan las tomas y se puede volver un trabajo muy estresante. Suelo hacer más o menos 4 tomas de la voz y voy eligiendo las partes que más me gustan y así voy combinando lo mejor de cada toma. Pero la mayoría de las veces termino volviendo a grabar varias veces hasta que consigo lo que estoy buscando. Y déjame entrar a tu tierra. Por lo general la voz es lo que más importancia le damos cuando escuchamos una canción y seguramente es porque es el sonido que nos resulta más familiar o conocido. Así que vale la pena esforzarse tanto para que quede lo mejor posible. En mi caso, una vez que tengo la canción completa, muchas veces tengo que volver a grabar alguna pista porque capaz se me ocurre otro arreglo que creo que quedaría mejor, porque una cosa es imaginar la canción y otra cosa es escucharla cuando ya la grabaste. Y prefiero dedicarle el tiempo necesario para que quede como yo quiero y sentir que me representa, que se los he comentado ya en otro video. Así que una vez finalizada... si te está gustando el video, déjame algún comentario, así hacemos que YouTube lo recomiende más. Contame desde dónde lo estás viendo, qué música te gusta escuchar o lo que vos quieras. Y de esa manera me ayudás a que el canal crezca. Y una vez que finalizo la etapa de la grabación, empiezo a trabajar cada pista por separado, agregándole distintos tipos de efectos y paneando los sonidos para que encuentren su lugar en la mezcla. La idea siempre es que cada sonido se escuche sin interrumpir o sin ocupar el lugar de otro. En el caso de la batería, lo que hago es separar cada cuerpo de la batería en una pista diferente y así voy editando cada pista por separado. Como digo siempre en los videos, se pueden hacer cosas muy interesantes con lo que tengas al alcance. No solamente en la música, en lo que sea que te dediques, creo que se puede aplicar. Y no importa las cosas que te gustaría tener y no las puedes comprar ahora, porque vas a estar creciendo en muchísimas otras cosas que después te van a servir más de lo que te imaginas. Hace poco hice este video en el que te cuento los tips o hábitos que me ayudaron para avanzar más rápido en la grabación y organizar mejor mi home studio. Y también te dejo el resultado final de la grabación que te cuento en este video, para que saques tus propias conclusiones de cómo se escucha una canción grabada en un estudio casero en una simple habitación. Nos vemos la próxima. Chau, chau.